infiltrarse al encontrarse con una superficie de estrato permeable. Con intensidad de precipitación moderada, por ser este flujo un movimiento lento, los volúmenes de concentración son mayores. O sea, realmente el agua escurre, hay una parte que escurre superficialmente, hay una superficial y hay un estrato que va directamente, pero todo va finalmente a un curso de agua. Hoy día, cuando no hay lluvia, son las aguas subterráneas son las que realmente están manteniendo la corriente de los ríos. El escurrimiento subterráneo es producido por el agua que logra llegar a los estratos más bajos, zonas saturadas o nivel freático. Hasta un nivel freático quiere decir que no puede pasar más de lo que realmente la superficie le permite, debido a que puede ser con una roca, una superficie de roca, o una superficie realmente que no admite más el paso del agua. El agua subterránea alimenta las corrientes de agua cuando el nivel freático alcanza a intersectar algún cauce de drenaje denominado caudal de estiaje. Es más lento que los escurrimientos nombrados anteriormente. O sea, está el agua subterránea, el agua subsuperficial y subterránea. Este es el escurrimiento subterráneo, que va también a la zona. Estas zonas son zonas saturadas y entonces el agua comienza a escurrir hacia también a un curso de agua. Todo esto por la gravedad, considerando que esto se encuentra en el nivel más bajo de la cuenca. El escurrimiento subterráneo está clasificado. Esta clasificación puede verse sujeta a consideraciones debido a que el agua, después de haber tomado cierto camino, posteriormente puede tomar otro, dependiendo de la geología presentada en el lugar. Ejemplo, afloramiento de roca, infiltración de agua corriente. El análisis de un cierto tipo de escurrimiento debe realizarse con en base al tiempo y no a la ruta de viaje. Escurrimiento directo y escurrimiento base. El escurrimiento directo es el volumen de agua que cae directamente después de una lluvia, formado por el escurrimiento superficial y subsuperficial rápido. El escurrimiento base es el compuesto por el escurrimiento subsuperficial lento y subterráneo. En general, el caudal que forma un río es la suma de los escurrimientos directos y las bases. Esta definición es muy importante. En general, el caudal que forma un río es la suma de los escurrimientos directos y bases. Vamos a ver en su momento eso. Parte abstracta de una lluvia es el porcentaje de lluvia que no contribuye al escurrimiento, compuesta por la intersección de las hojas de los árboles, la evaporación, la transpiración y el almacenamiento en depresiones. Esto es la parte abstracta de la lluvia, o sea, la parte que no contribuye al escurrimiento. Hay que tener muy en cuenta eso al momento de hacer los cálculos de escurrimientos. Vamos a entrar rápidamente en lo que es una relación lluvia-escurrimiento. Bueno, para un resumen tenemos esto, que lámina de lluvia, agua por unidad de tiempo, el escurrimiento superficial, el escurrimiento subsuperficial, el escurrimiento subterráneo, humedad del suelo, esto ya es infiltración, esto es flujo de cauce de drenaje, esto es humedad del suelo, almacenamiento en depresión y la intersección. Y acá va la duración de la lluvia, cómo se va a medida que va lloviendo, el tiempo va ocurriendo estos fenómenos. Este cuadro también es importante, y acá se ve toda la relación entre la precipitación y el escurrimiento. O sea, hay una precipitación total. La precipitación total, exceso
va una parte al exceso de escurrimiento superficial, otra parte va a la infiltración y otra parte a la abstracciones, intersección. Intersección normalmente son las hojas de los árboles o los árboles mismos que quedan, la evaporación y almacenamiento de presión. El exceso superficial se convierte en un escurrimiento subsuperficial rápido, luego hay un escurrimiento directo y esto llega al cauce, al escurrimiento total o caudal que se tiene. Las atracciones, intersección, evaporación, normalmente suele ser el escurrimiento superficial, después viene el subescurrimiento subsuperficial lento. Esto es parte, va al escurrimiento subterráneo y va al escurrimiento base y luego va también al escurrimiento total. O sea, fíjense que todo esto viene acá, viene acá, viene acá, viene acá, viene acá y va al total. Esto también, de alguna forma, el escurrimiento subterráneo, el escurrimiento base y va al escurrimiento total, finalmente. Pero uno hace con tiempos diferentes. Factores que afectan el escurrimiento, esto es lo que ya vimos, son factores geométricos, el área de la cuenca, forma de la cuenca, relieve de la cuenca, pendiente de terreno, pendiente de los cauces y red de drenaje. Factores que afectan el escurrimiento, factores físicos, el tipo de suelo, permeabilidad, homogeneidad, composición, geología, geomorfología de la zona, tipo de vegetación, densidad de vegetación, profundidad del sistema radicular, estado de crecimiento de vegetación y calidad del área foliar. Todos estos son los factores que afectan el escurrimiento. Los factores climáticos, la cantidad de distribución espacial de la precipitación, la intensidad, la frecuencia, duración, características climáticas, evapotranspiración y las nieves. Bueno. Acá entramos en lo que se llama relación lluvia-escurrimiento. Antes de continuar en esta parte, quiero mostrar un poco algunos temas, algunos conceptos que va en la relación lluvia-escurrimiento. Para saber lo que es lluvia-escurrimiento, suponemos que hay un escurrimiento superficial, el hidrograma. Entonces tenemos esto que es un hidrograma que va caudal tiempo, y una expresión en que caudal en función del tiempo puede representar a una escala muy diversa. En el eje de la axis puede aparecer un intervalo de tiempo de 12 horas o 2 años. Esto es diferentemente. El área comprendida debajo del hidrograma, que está acá, este hidrograma representa el volumen de agua que ha pasado por el punto aforo. Entonces siempre de una estación hidrométrica donde hay un punto de estación de aforo, entonces el volumen que hay debajo de esta curva representa el volumen de agua que ha pasado en un intervalo de tiempo considerado. En la figura adjunta de abajo, la curva del hidrograma, el volumen de agua se ha pasado de T1 a T2. Esto se puede cuantificar de diferentes modos. Si disponemos el dibujo de un hidrograma, planimetramos la superficie, o también podemos determinar por métodos ya actualmente por medio de una curva, o hay forma de determinar el volumen que pasa, el área que pasa por acá. Bueno, un hidrograma de crecida. Esto es muy interesante para entender lo que tenemos, lo que se debe conocer en este capítulo y comprender bien es el tiempo concentración. Entonces, para comprender la forma de un hidrograma,
y cómo esta forma es el reflejo de la precipitación que ha generado esa corriente directa. Supongamos un experimento de laboratorio en el que producimos una precipitación constante sobre un canal rectangular y aforamos el caudal a la salida del canal. O sea, el dietograma será una banda homogénea, puesto que se trata de una precipitación artificial de intensidad constante. Esto es lo que se tiene como precipitación. Esto, o sea, hay una precipitación constante sobre este canal. Y acá se está haciendo un aforo y se está llegando y se está calculando también el caudal. Y se dibuja precipitación, caudal. Esto que, la precipitación, que es constante, ya que es una prueba de laboratorio, es el tiempo de precipitación es mayor que el tiempo de concentración. Por consiguiente, ¿qué va a pasar? Va a pasar en un momento dado, va a comenzar a crecer esto inicialmente hasta llegar a un punto tal que todo el agua que escurre por este canal es ya constante y se produce esto, ya el hidrograma ya es constante. O sea, a esto le llamamos el hietograma y a esto le llamamos el hidrograma. Hietograma es de precipitación tiempo y hidrograma es caudal tiempo. Entonces, acá hay una relación entre el hietograma y el hidrograma. O sea, cuando comienza la lluvia, el caudal es cero, luego va creciendo hasta llegar a un punto en que de tal forma a que se mantiene constante el hidrograma. ¿Por qué se mantiene constante? Porque todo el agua que cae en este canal está pasando por el punto de control o el punto de caudal. Ese tiempo, en ese momento, lo llamamos, ese tiempo es el tiempo de concentración, que es muy importante, que vamos a ver para muchos problemas y ejercicios. Tiempo de concentración. Bueno, el hidrograma comenzará a subir, como les dije, todo esto, en un instante T, la precipitación global. El intervalo T sub 0, T sub 1 es igual al intervalo T sub 2, T sub 3. Ambos son tiempos que tardan en llegar a la salida de una gota caída en el punto más alejado de esta. ¿Te acuerdas cómo definimos el tiempo de concentración? Es el tiempo que tarda en llegar a la salida la gota caída en el punto más alejado del tiempo del lugar de salida. Esto es lo que se llama realmente, se define como tiempo de concentración. Es una cuenca real, se llama tiempo de concentración y es un parámetro fundamental en el estudio del comportamiento hidrológico de la cuenca. Entonces, el tiempo base es tiempo al pico más el tiempo de concentración, donde tiempo base es tiempo del hidrograma, tiempo de duración de la precipitación y tiempo de concentración. O sea, fíjense, acá ya tenemos una cuenca, la precipitación comenzó, acá una precipitación, comenzó a subir, esto es el tiempo de concentración, y una vez que para la lluvia y sale la última gota, el tiempo es también igual al tiempo de concentración. O sea, que estos tiempos son iguales. ¿Por qué? Porque si bien al comenzar a llover comienza a subir, pero llega un momento en que esto se mantiene constante. ¿Por qué se mantiene constante? Porque toda el agua, la precipitación que está cayendo sobre esta, ya está saliendo por este punto de salida. Y una vez que deja de precipitar, va saliendo todo el agua también, y finalmente lo último que sale es el que está en los puntos más alejados. O sea que también es igual ese tiempo de inicio hasta que se mantenga esto paralelo, y desde que se inicia, de que para de llover, diríamos, hasta que termina la precipitación, hasta que pase la última gota, también es el tiempo de concentración. O sea, hay que tener estos conceptos. ¿Hay algún problema? Ninguno, profe. ¿Se entiende? Totalmente. Bueno. Si quieren alguna consulta o algo por el estilo.
Bueno. Acá tenemos algo un poco más representativo. Fíjense, tenemos el dietograma acá arriba y tenemos acá abajo la curva, el hidrograma. Entonces, comienza la precipitación. En este caso, la precipitación ya no es una precipitación constante, sino una precipitación más real de cómo se presenta en un tiempo determinado. Entonces, ¿por qué acá, en este momento, esta lluvia, si vamos acá, en este punto, este es el caudal que tiene el curso. Va bajando. La precipitación se inició antes. La precipitación se inició antes. ¿Por qué ya no comienza en este punto, sino que comienza acá? ¿Quién me dice eso? ¿Alguien me puede decir? Fíjense en este gráfico. Esta es una precipitación, ¿cierto? Esto que yo les estoy mostrando. ¿Ustedes ven la manito? ¿Se ve? Esto es lo que precipita realmente. Pero, ¿en qué momento el hidrograma comienza a crecer? Lleva a tener una curva de crecida. ¿Qué tal, profe? Cuando comienza a haber escorrentía. Cuando comienza a haber escorrentía. ¿Y por qué comienza la escorrentía recién en este punto? ¿Y será porque se llegó a un punto de saturación en la superficie? Porque normalmente la primera lluvia, las primeras gotas que caen, realmente se tiene una intersección. Acuérdense la parte abstracta de la lluvia. ¿Se acuerdan que les dije? Hay una intersección en los árboles, hay una infiltración, todo eso. Entonces, realmente todavía no comienza a escurrir el agua sobre la superficie, sino luego de pasar ese tiempo, recién comienza a escurrir el agua sobre la superficie. O sea, acá y vamos a ver muchos ejercicios, esto es la precipitación real, pero para hacer los ejercicios nosotros tenemos que tener siempre esto que está acá, es la precipitación neta. Esta precipitación, que es la precipitación abstracta, es lo que no produce escorrentía. Por consiguiente, hay que tener consideración y vamos a ver cómo se determina esa precipitación neta para poder hacer los cálculos de transformación de lluvia, porque ahora yo te estoy comenzando a dar lo que es la transformación de las lluvias a escorrentía. Entonces, esto es lo que tenemos que, o sea, ustedes tienen que entender bien por qué hay una precipitación neta y por qué no la precipitación total realmente se puede tomar directamente para hacer los ejercicios, porque primero hay que transformar a una precipitación neta y luego realmente se puede calcular el caudal. Bueno, entonces, si ustedes ven esto es realmente la precipitación neta que produce escorrentía, que produce esta escorrentía, ¿cierto? Entonces, esto hay un punto cuando comienza, cuando este punto, esta curva, cuando comienza a actuar esta curva, allí realmente comienza la lluvia que produce una curva de crecida. Llega hasta un punto, hasta un caudal máximo, hasta la punta, luego viene un descenso y una curva de agotamiento. Entonces, esto que está acá es el tiempo de precipitación
Esto es el tiempo de retardo, y esto que está acá es el tiempo base. ¿Mm? ¿Se entiende esto? Sí, perfecto. O sea, esto tiene que mirarlo, entenderlo, no tiene mucho secreto, diríamos, pero hay que entender que acá hay una precipitación, hay una curva de agotamiento que hace que esto realmente sea la lluvia que realmente produce un caudal, que sería este caudal. ¿Mm? Vamos un poco. Bueno, acá hay algo que vamos a aprender en su momento dado, que hay que entender que hay una precipitación, una escorrentía base, que es debido a las aguas subterráneas, y una escorrentía directa que es debido a las aguas superficiales. Pero cuando se hacen los cálculos hay que separar estos. Entonces, para poder calcular hay que hacer una forma, hay varios métodos para separar la escorrentía base, la escorrentía superficial, de la escorrentía directa o la escorrentía superficial. Bueno, ¿hay alguna pregunta? Hasta acá. Nada. Todo bien, profe. Bueno, entonces yo vuelvo a esta presentación, donde realmente quiero mostrarles lo que es la relación lluvias-correntías. Y la máxima tasa de escurrimiento superficial es en una cuenca pequeña, ocurre cuando toda la cuenca está contribuyendo. ¿Estamos conformes a eso? Sí. Sin embargo, estos métodos no son del todo simples, ya que existen diversas causas climáticas y fisiográficas que no permiten una adecuada ponderación de la cantidad precipitada con relación al escurrimiento. Puede realizarse un análisis de los efectos ocurridos en la escorrentía cuando se presenta alguna precipitación a partir de la curva IDF. La curva IDF ya vamos a ver como ejercicio, cómo se calcula luego. Pero la curva IDF, ustedes ya saben que es una relación intensidad, duración y T sub R. ¿Te dieron alguna la materia estadística? Sí, profe. Ahí se habló de tiempo de retorno. No, profe. No recuerdo que se haya mencionado, profe. ¿Y en qué se basa? ¿Qué estudiaron en estadística? O sea, La parte de distribución probabilística, la parte de campanas de Gauss, todo eso. todo eso. Bueno, todos son aplicaciones, lo que pasa es que ahora lo que nosotros hacemos es aplicamos eso que ustedes estudiaron en la hidrología. Porque todas estas curvas realmente se obtienen en base a la distribución de Gumbel, a la distribución normal, todo eso que ustedes estudiaron, ¿cierto? Sí, habría que repasar nomás un poquito.
¿eh? Cuando todo eso es lo que realmente estudiamos, tenemos un capítulo que es hidrología estadística, o sea, la estadística aplicada a la hidrología, donde en base a eso podemos determinar T sub R, que no es otra cosa que es T sub R, la probabilidad de que un evento ocurra una vez cada cierto tiempo de años, o sea, una vez cada 5 años, una vez cada 15 años, una vez cada 20 años. O sea, a medida que esto va aumentando, ¿qué va pasando también? Va aumentando los valores. Y por ejemplo, para un tiempo T sub 1, si aumenta para cada 20 años, la intensidad va a ser mayor que para 5 años, para 2 años, para 15 años o para 10 años. O sea, eso es lo que es T sub R. Entonces, la relación lluvia-escurrimiento es una relación intensidad, tiempo, duración y frecuencia. Entonces, con estas curvas que tienen, que finalmente son curvas, más que nada son dibujadas que son fórmulas también, y se puede dar la fórmula, normalmente se da la fórmula y en función de la fórmula dada se puede determinar por ejemplo, se quiere calcular un puente determinado o una alcantarilla determinada para una carretera de primera clase o una supercarretera. Entonces allí hay que tomar el mayor riesgo posible de que se inunde. ¿Y cómo tomamos el mayor riesgo? Aumentando los T sub R, o sea, si la probabilidad de que ocurra una vez cada 100 años, por ejemplo, para una supercarretera, inclusive ahora ya te piden para 500 años, o sea, la probabilidad de que ocurra eso una vez para 500 años. Eso es una situación, entonces acá uno tendría que tener tiempo, acá 500 años en T sub R, y vemos el tiempo de concentración que tiene, lo colocamos, vemos cuánto es y la intensidad, o sea, aumenta la intensidad de la lluvia. Y si conociendo la intensidad de la lluvia, podemos determinar los caudales. Entonces, por eso esto es lo que representa una curva IDF, intensidad, duración y frecuencia. A mayor frecuencia o mayor T sub R, tenemos mayor intensidad, o sea, tenemos mayor caudal. Bueno, cuando hablamos de la relación lluvia-escurrimiento, lo primero que estuvimos viendo es la fórmula de concentración, el tiempo de concentración. El tiempo de concentración. Ya vieron en qué consiste el tiempo de concentración. Pero también hay una fórmula de tiempo de concentración. O sea, no una fórmula, muchísimas fórmulas hay. Pueden conseguir entre 20, 25 fórmulas de tiempo de concentración, de cómo determinar el tiempo de concentración. Pero el más utilizado es la fórmula de Tirpitz, que el tiempo de concentración es 0,0195 K, donde K es L sobre S, esto es a la 0,77, y de acuerdo, estos parámetros van variando de acuerdo al tiempo de concentración, si es hora, si es minuto, si es segundo, depende del tiempo, depende del tiempo de concentración. Hay veces que no es para pequeñas cuencas, el tiempo de concentración puede ser días, puede ser horas, y para una cuenca más grande puede ser días. Bueno, todo eso hay que tener en cuenta. Pero en ningún momento ustedes se preocupen de aprender de memoria esta fórmula de Tirpitz. Tienen que saber que existe la fórmula de Tirpitz. Tienen que saber que el H sobre L es la pendiente del cauce principal, que es metros sobre metros. Es el tiempo de concentración, es el tiempo de concentración en minutos,
esto te da en minutos. L es la longitud máxima del recorrido de agua en metros. Y H es la diferencia de altura entre el punto más remoto y el punto de salida. O sea, esto tiene que tener en cuenta especialmente estas unidades para determinar en qué está dado y los parámetros para saber el tiempo de concentración, si es en horas, minutos o días. Realmente es horas y minutos y bueno, cuando es horas se puede convertir en días o la misma cosa. Pero hay que entender bien cuáles son estos parámetros y en qué unidades hay que introducir K, L, S y H. El primer método más sencillo para poder determinar una relación lluvia-escurrimiento es el método racional, a través de donde Q es C por I por A. Esta es una fórmula que van a escuchar muchas veces. Q es el gasto máximo probable de escurrimiento superficial dado en metros cúbicos por segundo. C es un coeficiente de escurrimiento adimensional. I es la intensidad máxima de precipitación en un periodo equivalente al tiempo de concentración. Puede ser milímetros hora y A es el área de la cuenca o centímetros hora. ¿Dónde va esto? Intensidad. ¿Cómo determinamos la intensidad? Acá. ¿Qué tenemos que determinar? Primero tengo que determinar, teniendo la cuenca, tenemos que determinar el tiempo de concentración. Porque en qué momento va a ser la lluvia máxima o el caudal va a llegar va a ser máximo. En el momento en que toda el agua que cae sobre la cuenca sale por la sección en estudio. ¿Y cuál es ese tiempo que tarda? Es igual al tiempo de concentración. Entonces, una vez que nosotros determinamos por los parámetros que nos da la cuenca, por la fórmula, en este caso por la fórmula Kirby, podemos determinar el tiempo de concentración y allí determinamos qué riesgo queremos tomar y podemos determinar la intensidad, que es esto que está acá, y el área de la cuenca. Entonces tenemos el Q máximo probable. O si queremos determinar para un evento determinado cuál fue el máximo caudal, podemos tener la intensidad, que es minutos, precipitación sobre tiempo, tenemos la intensidad y podemos determinar para un evento. Pero muy pocas veces se usa para un evento determinado, sino más bien se usa para determinar análisis de cuál es el máximo caudal probable que se puede tener a través del método racional. Consideraciones. El valor de cualquier escurrimiento resultante de una intensidad de una lluvia es el máximo cuando el tiempo de duración de la lluvia es mayor al tiempo de concentración. Si la duración de la lluvia es mayor al tiempo de concentración, entonces el caudal va a ser siempre, va a llegar a un momento constante. ¿Se acuerdan del gráfico que teníamos? ¿Que le mostré? Sí, profe. ¿Me muestro un minuto otra vez? ¿Sería esto? Va a llegar un momento constante cuando el tiempo de precipitación es mayor que el tiempo de concentración, entonces va a llegar un momento en que esto va a ser constante. Bueno, el tiempo de lluvia es mayor al tiempo del caudal escurrido, es solo una fracción de la cantidad precipitada siempre y cuando haya una relación lineal entre Q y la intensidad. La frecuencia del pico de descarga es la misma de la lluvia con esa intensidad para un tiempo dado de concentración.
La relación entre el caudal máximo descargado y el tamaño de la cuenca es la misma que hay entre la intensidad de la lluvia y el tiempo que ocurre. El coeficiente de escurrimiento es el mismo para precipitaciones de varias frecuencias. O sea, C y A. C, ¿qué es? C y A. Este C no varía de acuerdo a la cantidad, a la frecuencia, a la intensidad de la lluvia, sino siempre es el mismo. No varía con la frecuencia de la lluvia, siempre es el mismo. Y el coeficiente de escurrimiento es el mismo para todas las lluvias que se presenten de la misma forma. O sea, el coeficiente de escurrimiento realmente es un parámetro que depende del terreno. Entonces, a partir de que el parámetro dependa del terreno, tenemos ese coeficiente de escurrimiento que se tiene que ver. Hidrograma de una escorrentía es la comparación gráfica de los gastos de escurrimiento contra el tiempo necesario. Esto ya demostré. Consideraciones de representación implica características climáticas, fisiográficas que gobiernan la relación entre la lluvia. Sirve para encontrar parámetros. El hidrograma de una escorrentía, estudio creciente, predicción de avenida. O sea, uno puede estudiar con un hidrograma para hacer un estudio de una creciente determinada o hacer predicción de una futura creciente y determinar la descarga para diseñar estructuras hidráulicas que transportan agua originada de avenidas. Avenidas es crecidas. Es un término que se puede que hay en algunos textos le llaman avenida y en otros textos le llaman crecida. O sea, una predicción de crecida y se determina y se usa para determinar el diseño hidráulico, o sea, qué canal, qué dimensiones de tener el canal o un tubo, una tubería para una crecida determinada. El hidrograma de escorrentía, la cuenca hidrográfica es la unidad básica de un drenaje ciclo. Hay una precipitación, hay una cuenca hidrográfica y hay una escorrentía que puede ser caudales normales para inundaciones, para crecientes, para sequía. El método racional de cualquier gota de lluvia que caiga sobre la cuenca y permanezca como escorrentía superficial viajando a través de la red de drenaje saldrá por el punto de concentración. O sea, si esto es la corriente principal, por este método, este punto de concentración, no tiempo de concentración, punto de concentración, entonces por acá viene todo el agua que cae. El hidrograma de una escorrentía, los caudales pueden ser medios o extremos. Los caudales medios pueden ser medio diario, medio semanal, medio mensual, medio anual. Son volúmenes aprovechables que se utilizan para para un almacenamiento. Y extremos, volúmenes, caudales extremos, volúmenes máximos, creciente inundación o grandes avalanchas, como suele decir, y mínimos sequías. Lo que está ocurriendo hoy día en la Cuenca del Plata, donde los caudales extremos son mínimos, por consiguiente está ocurriendo sequías. El hidrograma de una escorrentía se puede hacer mes a mes, según el caudal o la lluvia que se tiene. Hidrograma de una escorrentía, fíjense cómo va el flujo base, cómo va de acuerdo a si hay precipitación, si no hay precipitación, diferentes formas. Bueno, ¿y acá qué tenemos? Acá lo que tenemos es, si tenemos una intensidad, podemos dibujar esto que está acá, ¿qué es? Es de acuerdo a la intensidad, de acuerdo al tiempo, podemos dibujar la precipitación ocurrida. La precipitación ocurrida. Acá, ¿qué tenemos? La capacidad de infiltración del suelo de una cuenca. Si unimos estas dos curvas, ¿qué tenemos? ¿Esto qué sería? ¿Esto qué sería?
Perdón, no. ¿Esto qué sería? Y esa parte es el exceso por encima de la capacidad de infiltración Un del momentito, suelo. por favor, parece que alguien necesita urgente. Hola. Hola. Bueno, perdón. Sí, ¿qué me decías? Que la parte que está pintada es la parte de caudal que está por encima de la capacidad de infiltración del suelo. Sí, Entonces eso es lo que se vuelve como escorrentía. claro. Esta es la parte abstracta de la lluvia, ¿cierto? ¿Se acuerdan de eso? Lo que está por debajo de la curva, así, profe, ¿verdad? Sí, lo que está por la curva va, realmente también va al curso de agua, pero va en forma superficial. Esto es la escorrentía superficial, o sea, lo que realmente se puede calcular como caudal máximo. O sea, precipitación neta, también se lo llama. Por eso, ¿cómo se construye esto? Teniendo las medidas de precipitaciones, teniendo la capacidad de infiltración del suelo y luego se construye. Pero hay tablas, de acuerdo al método que se va a usar, se va usando, por ejemplo, para el hidrograma, para el método racional, ya hay para el coeficiente de correntía, que sería esto, que está acá, que determina esto, hay tablas. O sea, de acuerdo al tipo de suelo, a la cobertura, uso y tipo de suelo. Acuérdense bien eso, uso y tipo de suelo, que vimos que es muy, muy particular en las cuencas, depende de eso para determinar el C, que es coeficiente de correntía, que se tiene en el método racional. Y después hay otros métodos, como el método de hidrograma unitaria, donde se tiene el número de curvas, que también depende del número de esos suelos, pero es para determinar la precipitación neta que ocurre. Fíjense, acá también tenemos cómo se presenta el hidrograma de crecida y cómo se va presentando los caudales. Este es el caudal superficial, el caudal subsuperficial y el flujo base. Este flujo base es un flujo que ocurre normalmente, que es el flujo producido por el agua de infiltración, que es diferente en los tiempos a las precipitaciones. Bueno, y acá tenemos la característica de un hidrograma, el limbo ascendente, característica de precipitación y característica de morfología de la cuenca, que depende de eso, en función de la característica de precipitación, la característica de morfología de la cuenca, y el limbo descendente, característica de morfología de la cuenca. O sea, este sería el limbo ascendente y este sería el limbo descendente. Acá hay un punto donde desde acá ya es una escorrentía, diríamos, que depende de la lluvia y de la escorrentía superficial. Y acá esto es unos conceptos muy importantes. Dice, la forma de la cuenca. ¿Cómo la forma de la cuenca? Esta es la forma A y la forma B. ¿Cuál es la diferencia entre la forma A y la forma B? ¿Por qué la forma B tiene la forma de la cuenca B se representa de esta forma y la forma A, teniendo en cuenta que es la misma precipitación y tiene el mismo tiempo? ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué hace que sea la diferencia? Unas cuantas cosas, profe.
Bueno, ¿cuáles son? Eh, la longitud del cauce principal, por ejemplo, La forma, y sí, la forma es otra, sí. ¿sí? La longitud del cauce principal. ¿Sí? ¿Y esto? ¿Qué pasa acá? El tiempo de concentración es mayor que en este. Por consiguiente, el punto máximo va a ser, en este punto es menor el tiempo de concentración. Entonces, va a ser más rápido la respuesta de la cuenca por la forma de la cuenca, porque todo el agua va cayendo casi al mismo tiempo. En cambio, acá va cayendo en forma diferente, considerando que el tiempo de concentración es mayor en esta cuenca que en esta. Por la forma de la cuenca, ¿cierto? La pendiente, cuando hay más pendiente, más rápido se produce el tiempo pico, el caudal pico, diríamos, ¿cierto? Cuando menos pendiente, los caudales picos se producen en menor, se distribuye más el volumen de agua. O el caudal es menor. Más impermeable, menos impermeable, más humedad y menos humedad. O sea, más humedad, ¿qué significa? Humedad antecedente. Esto se entiende perfectamente, ¿sí? ¿Y esto? Si esto yo le pongo en el examen, ¿qué me van a responder? Y le pido, se le pide cuál es la razón, por qué esto es de esta forma y por qué esto de esta forma. Y la humedad antecedente, o sea, hay menor capacidad de infiltración. Si el terreno está más húmedo, hay menor capacidad de infiltración, o sea, hay mayor escurrimiento superficial. Así sería. Uh-huh. Bueno, y acá va como la ubicación de la lluvia, acá está como la misma cuenca, como de acuerdo a la precipitación de la lluvia, cómo se comporta el hidrograma. Si yo en la parte alta, tarda más tiempo, y si yo en la parte baja, más rápido es el caudal máximo. Cuando es más grande, tamaño de la cuenca, más grande, hay mayor caudal y menor ocurre esto. Bueno, hasta acá llegamos. ¿Alguna pregunta? Parece que no. Bueno, tanto, señor. Ajá. Él me dijo que iba a comenzar ya dentro de un rato.
Bueno, no hay problema, no, eso no hay problema. Yo llamo lista. De hecho,